Hola, muy buenos días. Mi nombre es Javier Rojas. Estamos a punto de comenzar el seminario web del día de hoy. Me gustaría hacer algunas pruebas de sonido. Me gustaría, por favor, que me dieran alguna confirmación de si logran escucharme sin ningún problema. Y al mismo tiempo me gustaría también hacer algunas pruebas de video. Ya voy a comenzar a compartir mi pantalla con ustedes. Y una vez que logren verlo, me gustaría por favor que me lo confirmaran. En este momento deben estar viendo en sus pantallas la portada de Educación y Trading. Excelente, excelente. ¿Estamos listos entonces? Voy a comenzar con la emisión oficial. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo seminario web del equipo de Educación y Trading. Mi nombre es Javier Rojas y estamos iniciando el último seminario web de esta semana. Vamos a tocar temas específicamente teóricos, ¿ya? Durante la mañana sé que estuvieron siguiendo el mercado en vivo junto a Joseba Rodríguez, al mismo tiempo que a lo largo de esta semana no hemos tenido muchos seminarios porque, claro, tuvimos algunos días festivos en Chile esta semana, pero ya podemos retomar y uno de los puntos importantes era poder dar atajo a algunas dudas, a algunos problemas que muchos traders han manifestado a través de las encuestas que hemos hecho en redes sociales que se encuentran durante la jornada. Y uno de los temas más importantes a destacar dentro de esas encuestas de temas problemáticos fueron las tendencias. ¿Ok? Entonces quiero darles algunos tips sobre cómo identificar tendencias dentro del mercado y de por qué son importantes, ¿ok? Entonces, iniciemos con los temas y creo que lo mejor para poder hablar acerca de tendencias, aunque suene un poco lógico, es hacerlo desde los gráficos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las tendencias, evidentemente, el verlo desde el punto de vista gráfico los va a ayudar muchísimo más que simplemente verlo desde un punto de vista netamente teórico, ¿ya? Así que díganme ustedes si en este momento, por ejemplo, están viendo un gráfico del euro dólar, ¿ok? Voy a ponerlo en un marco de tiempo diario, ¿ok? Voy a ajustarlo un poco. Y me gustaría saber si logran ver bien la gráfica del euro dólar. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Ok, perfecto. Entonces, quiero que hablemos sobre algunos principios básicos de las tendencias para que de esa manera estemos todos en la misma sintonía y de por qué son importantes. Bien, entonces, hablemos de por qué son importantes. De partida, son importantes las tendencias desde un punto de vista de gestión de riesgo. ¿Ok? No hay garantías de que el operar a favor de las tendencias siempre les va a permitir ganar en sus transacciones, pero definitivamente es un aporte muy importante a la hora de pensar en acotar tanto como sea posible las pérdidas y potenciar tanto como sea posible las ganancias. ¿Y por qué ocurre esto? Por un principio básico que inmediatamente les va a permitir darse cuenta de por qué es tan fácil acotar las pérdidas. Una tendencia bajista habitualmente se da porque los picos comienzan a ser cada vez más bajos, ¿ok? O sea, cuando el mercado, por ejemplo, repunta y los picos son cada vez más bajos, significa que estamos en una tendencia bajista, ¿bien? Y en una tendencia bajista también lo que tiende a darse es que los valles son cada vez más bajos, o sea, cuando el precio cae, las caídas son cada vez más pronunciadas, ¿ya? Ese es un principio muy básico de las tendencias y habitualmente cuando se ven reversiones de este estilo es cuando las tendencias se ponen en jaque y cuando por supuesto podría haber un cambio de sesgo, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto ayuda en la gestión de riesgo? Porque habitualmente un principio muy básico que se utiliza al operar es que cuando uno, por ejemplo, vende, uno pone el stop
por sobre el último pico en una tendencia bajista, ¿ya? ¿Y por qué uno hace eso? Porque uno estima que cuando el precio repunte, no va a ser capaz de llegar a ese último pico que está por acá. ¿Por qué? Porque el principio básico es que estos picos van a ser cada vez más bajos, ¿ya? Entonces, si bien nosotros sabemos que pueden haber repuntes a nivel de mercado, esos repuntes jamás deberían llegar a los niveles que nosotros anteriormente observamos. Bien, y por otra parte, alcanzar objetivos debiese ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, ven que en el mercado hay una caída pronunciada, la próxima caída debiese ser aún más pronunciada. ¿Por qué? Porque los picos son cada vez más bajos, pero también los valles son cada vez más bajos, por ejemplo, en una tendencia bajista. En un instrumento en el cual esto ha resultado particularmente bien es en el Standard & Poor's, ¿ya? El Standard & Poor's, por ejemplo, ha tenido una tendencia alcista pronunciadísima, no solo ahora, sino que la ha tenido durante los últimos años. Entonces, si bien en algunos momentos hay correcciones bajistas, esas correcciones no son lo suficientemente fuertes como para poder romper los últimos mínimos. ¿Ya ha ocurrido? Sí, ha ocurrido que a veces los valles son más bajos que el último valle, como por ejemplo acá, pero eso ha ocurrido en un par de ocasiones en muchísimos años. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, cuando hicimos el último valle ahora, en el mes de febrero, cuando el precio repuntó y volvió a caer, el valle fue cada vez más alto, el valle fue cada vez más alto, después los próximos fueron más altos, más altos, más altos, y así sucesivamente. ¿Ya? Incluso para las personas que, por ejemplo, utilizaron este pico como punto de referencia para poder plantear su objetivo, este mes el precio incluso ha superado ese pico, reafirmando aún más su tendencia alcista de largo plazo. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la gestión de riesgo, es muy fácil operar siguiendo tendencias. ¿Por qué? Porque utilizan los picos para poder gestionar el riesgo en una tendencia bajista y los valles para poder gestionar el riesgo en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque los picos debiesen ser cada vez más bajos y los valles debiesen ser cada vez más altos, dependiendo de la tendencia que ustedes quieran utilizar. ¿Bien? Ahora, habiendo dicho esto, aún no hemos solucionado el problema de cómo identificar tendencias, que es básicamente lo que nos convoca. Ya muchas personas me han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo entiendo el principio básico de seguir tendencias, de por qué hay que seguir tendencias, de cuál es el beneficio de seguir tendencias, etcétera, 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 etcétera. Pero el problema que tengo es que no sé cómo hacerlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, volvamos al gráfico del euro dólar, ¿ya? Volvemos al gráfico del euro dólar. Y supongamos que me voy a un gráfico de una hora. ¿Alguien me podría decir qué tendencia hay en este marco de tiempo en una hora? En la parte que les estoy mostrando, por ejemplo, ¿qué tendencia hay? ¿Alcista o bajista? Alcista, ¿cierto? ¿Por qué? Principio básico. Picos cada vez más altos, valles cada vez más altos. O sea, una persona que hubiese buscado aquí una oportunidad alcista, le estaría yendo excelente. Pero eso es de las últimas horas. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, el día 10 de septiembre hasta ahora. Pero, ¿qué pasa si mañana hay un desplome gigantesco? ¿Por qué? Porque tal vez, desde el punto de vista macro, o sea, en gráficos diarios, por ejemplo, la tendencia sigue siendo bajista, o sea, está teniendo un repunte, pero nada raro, o sea, nada que no hayamos visto, por ejemplo, en julio, nada que no hayamos visto en junio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si un día aparece un velón gigante como este, mirámoslo inmediatamente, de aproximadamente unos 280 pips de caída, pongámosle unos 300 pips de caída, donde desde el precio spot 300 pips de caída es como llegar hasta los mínimos que no hemos visto desde el día 20 de agosto, o sea, se come todo este movimiento alcista, sin ninguna duda. Entonces, ese es básicamente el problema que la gente enfrenta, que no saben qué marco de tiempo partir y después de eso no saben qué filtros usar para saber cuándo un instrumento financiero cambia de tendencia.
Entonces yo les quiero dar 3 visiones para que de esa manera sepan perfectamente, ¿ya? Cómo identificar tendencias y cómo iniciar. Pero antes de eso, quiero hacer un análisis junto a ustedes de tendencias y de cómo deberían identificarlas, ¿ya? De partida, algo que yo siempre sugiero es que hagan un análisis estilo top-down. ¿Qué es un análisis estilo top-down? Si quieren lo anotan por ahí. Es partir desde lo macro y luego de eso ir a un marco de tiempo un poco más pequeño para poder identificar movimientos y precios certeros para poder ingresar al mercado. Por ejemplo, desde mi punto de vista, buscar tendencias en gráficos de 1 hora no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque en realidad no van a estar captando una tendencia. En realidad lo que van a estar captando es un momentum particular del mercado, hacer un día, 2 sesiones, 3 sesiones, pero ¿es esa realmente la tendencia macro de un instrumento financiero? De ninguna manera. O sea, fíjense ustedes acá, donde la tendencia bajista, sobre todo entre los meses de febrero y junio, era súper evidente la tendencia. Bajista, pero de todas maneras en el euro dólar. Y fíjense que luego de eso, entre el día 30 de mayo y el día 7 de junio, o sea, una semana, el precio subió casi sin parar. Si alguien está viendo gráficos de 1 hora, 7 días en gráficos de 1 hora, ya son ¿cuántas velas? En un día tenemos 24 velas, ¿ok? En 7 días tenemos que multiplicar 24 por 5 en realidad, porque hay 2 días de fin de semana, y 24 por 5 son 120, o sea, van a tener 120 velas para poder identificar una tendencia. ¿Y qué es lo que van a decir las personas? Tendencia alcista. Y después de eso viene una picada gigante, ¿ya? Que fíjense, o sea, en esos 7 días el mercado se movió hacia arriba prácticamente 300 pips, si tomamos en consideración el precio de cierre de 2.61. Y con esta caída, la caída fue de 286 pips, si tomamos solamente la apertura y el cierre, 2.27. O sea, todo el terreno que ustedes pudieron haber ganado, lo pudieron haber perdido en solo una sesión. ¿Por qué? Porque la tendencia es bajista. Hay una gran acumulación de volumen apuntando siempre a favor de la tendencia general del mercado. Y una persona que ve esto en gráficos de 1 hora no logra identificarlo. Simplemente no lo logra. ¿Ya? Y por otro lado, otra desventaja que tienen los traders que operan en marcos de tiempo, por ejemplo, cortos, identifican tendencias en 1 hora, es que van a estar cambiando de opinión todo el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, tendencia alcista. Después de eso, si vamos más atrás, aquí, tendencia bajista. ¿Ya? ¿Cuándo te das cuenta de que, por ejemplo, esta tendencia bajista que estás identificando acá, ¿ok? Terminó. ¿Cuándo te das cuenta de que esta tendencia bajista terminó? Te das cuenta acá. Y acá comienzas a buscar un movimiento alcista. Bien. Pero luego de eso aquí comienzas a dudar. Entonces estás cambiando de opinión a cada momento. Y como estás cambiando de opinión a cada momento, te va a ser muy difícil operar a favor de la tendencia. O sea, imagínate acá. Imagínate acá. Donde esta caída fue pero brutal. Brutal. Y después de eso tú dices, bueno, aquí repuntó, pero ni siquiera ha pasado la media de esta caída. O sea, recién vas a decir, ah, bueno, aquí ya cambio de opinión con tendencia alcista. Y después de eso, listo, pico más alto, pico más alto, pico más alto, y después aparece 2 picos más bajos y listo. Te empezaste a asustar inmediatamente. Entonces, el hecho de estar cambiando de opinión en cada momento, créanme, no es lo mejor, ni para su salud mental, ni para su estrategia, ni para nada. ¿Ok? Una sugerencia que les hago, si van a identificar tendencias, háganlo siempre en lo macro. Y fíjense aquí, por ejemplo, ustedes pudieron haber dicho, mira, desde el 15 de diciembre del 2016 estuvimos en tendencia alcista prácticamente hasta el 14 de febrero de este año, o sea, estuvimos 1 año y 2 meses con tendencia alcista. Y antes de eso veníamos con tendencia bajista, ¿desde cuándo?
desde el 28 de abril del año 2016 hasta los primeros días del 2017, o sea, prácticamente por 8 meses. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes realmente tienen que buscar, sostener una tendencia durante mucho tiempo. ¿Ya? Y aquí algún trader me va a decir, bueno, pero yo hago operaciones intradía, o sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando yo veo una tendencia que dura un año, pero en el corto plazo el mercado está apuntando siempre hacia abajo? Por ejemplo, no sé, aquí hay una tendencia alcista muy clara, pero ¿qué es lo que hacía yo el año pasado, por ejemplo, entre los meses de septiembre y noviembre, cuando el mercado tuvo una corrección interesante? Bueno, en ese tiempo uno puede dedicarse a buscar un piso en el cual el precio vuelva a retomar su tendencia. O sea, piénsenlo bien, desde aquí hacia arriba hubieran perdido, desde aquí hacia arriba hubieran perdido seguramente porque aquí aparece un valle más bajo. Pero después de eso se pudieron haber enfrentado a un movimiento alcista fuertísimo, fuertísimo. O sea, imagínense, si estaban utilizando, por ejemplo, los últimos valles para poder operar, a lo mejor con este te pudiste perder 113 pips. Después, con esta oportunidad que viene por acá, pudieron haber perdido aproximadamente 87 pips. O sea, pudiste haber barrido con unos 220 pips fácilmente. Pero después de eso se da origen a un movimiento alcista de 1000 pips. O sea, si capturas el 50% de ese movimiento, ya recuperas más del doble de lo que perdiste. Entonces, esa es la gracia también. O sea, uno puede estirar muchísimo los objetivos con ganancia. Los puedes estirar mucho y en cambio las pérdidas son rápidas. Pierdes, 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 pero sales muy rápido. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando este tipo de estrategias de seguimiento de tendencia tienen problemas, cuando la tendencia cambia. ¿Por qué? Porque seguramente aquí, cuando ustedes venían así, ustedes dijeron, mira, aquí el mercado llegó a un piso que se parece mucho a este, así que voy a comprar. Y si, por ejemplo, con este movimiento no se alcanzó el objetivo, aquí podrán haber generado una pérdida. Bien. Y por otro lado, ustedes dicen, bueno, aquí a lo mejor hay un anuncio de cambio de tendencia, pero de todas maneras voy a volver a comprar y aquí pudieron haber generado otra. ¿Ya? Entonces, después de esto, la tarea cuál es saber y tener herramientas para poder identificar cambios de tendencia. ¿Ya? Yo creo que desde el punto de vista macro quedó súper claro por qué es importante identificar tendencias desde un punto de vista macro y no tanto desde un punto de vista pequeño. Bien, y para trading intradía, Pedro, aplica exactamente lo mismo. Tienes que ver la tendencia semanal, mensual. Es que lo que pasa, Pedro, es que la tendencia diaria en términos semanales y mensuales tampoco va a cambiar mucho. Porque imagínate, o sea, aquí vimos, por ejemplo, una tendencia alcista de prácticamente 13, 14 meses. Entonces piensas tú, por ejemplo, que en un gráfico semanal se va a ver distinto, que en un gráfico mensual se va a ver distinto. Lo que se va a ver distinto ahí son los filtros de cambio de tendencia. Pero creo que a lo mejor llegar a un gráfico mensual tal vez ya es exigir demasiado. ¿Bien? Entonces, ya nos quedó clara la ventaja de operar a favor de la tendencia general del mercado. Ya nos quedó claro cuál es el riesgo, que claro, cuando vienen cambios de tendencia ahí uno puede generar un par de pérdidas, pero lo bueno es que esas pérdidas debiesen ser acotadas. ¿Bien? Pero por otro lado, también hay que tomar en consideración que cuando uno toma ventaja de un movimiento a favor de la tendencia general del mercado, ese movimiento debiese ser extenso. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre temas que yo sé que son los que ustedes realmente vinieron, pero quería partir con esta pequeña intro, que es cómo, cómo identificar cambios de tendencia. O sea, cuando yo digo tendencia alcista y cuando yo digo tendencia bajista. La primera forma que se me ocurre ya es no complicando tanto las cosas, sino que simplemente haciendo un análisis de la acción del precio. O sea, si yo, por ejemplo, digo, en una tendencia bajista, los picos son cada vez más bajos y los valles son cada vez más bajos, entonces una forma de hacerlo, ya me refiero a identificar una tendencia bajista, puede ser con acción del precio, ya que sirve uniendo los picos más altos, ya siempre es bueno tener distintas alternativas.
¿ok? Los picos más altos, ¿por qué? Porque esto el mercado tiende a recordarlo muy bien, ¿ya? Y de esta manera yo sé en qué momento hay altas probabilidades de cambio de tendencia. Por ejemplo, hoy en el euro dólar estamos frente a un escenario que podría implicar un cambio de tendencia. Bien, ¿por qué? Porque está rompiendo resistencias muy importantes desde el punto de vista de la acción del precio. Entonces, tal vez en el euro dólar es tiempo de reevaluar cuál es la tendencia general del mercado. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la acción del precio, ya rompió las resistencias dominantes. Y como rompió las resistencias dominantes, tal vez está anunciando la acción del precio que se viene un movimiento alcista, ya que, como les decía anteriormente, podría ser extenso porque la tendencia del mercado no cambia todos los días. Bien, esa es una forma, ¿ya? Ahora, ¿qué otra forma existe que creo que es completamente complementaria, por decirlo de alguna manera? Es utilizar el filtro de medias móviles, ¿ya? Que yo sé que este es el filtro que la mayoría utiliza. Por ejemplo, ¿ya? La más clásica es la utilización de una sola media móvil, que es la media móvil de 200 periodos. O sea, esta media móvil lo que hace es sacar un promedio de los movimientos de las últimas 12 velas y lo que hace básicamente es decir cuál es la tendencia en base al cuadrante en el cual se ubica el precio. Cuando el precio está por sobre la media móvil de 200 periodos, se interpreta que estamos en una tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo de la media móvil de 200 periodos, se interpreta que estamos en una tendencia bajista. ¿Ya? Entonces, claro, bajo este filtro, uno podría interpretar que aún no estamos en una tendencia alcista tan potente. ¿Por qué? Porque aún no ha roto esta media móvil. ¿Ya? Es algo muy parecido a lo que, por ejemplo, estuvo ocurriendo acá. ¿Ya? Cuando el mercado, ¿ok? Venía con esta tendencia bajista. Bien, aquí no hubo un cierre por sobre este punto, por ende no fue una ruptura confirmada. Entonces, claro, el precio viene bajando, 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 bajando. Bien, y en algún momento se rompe la media móvil de 200 periodos y se rompe esta línea de tendencia también. ¿Ok? Alguien también pudo haber utilizado este pico que estaba acá y haber dicho, no, el cambio de tendencia recién se confirma aquí, cuando se rompe este pico también y hubiese estado perfecto. Hay gente que a veces utiliza los dos filtros. Bien, en el caso contrario, exactamente lo mismo. O sea, un trader pudo haber dicho, mira, esta es la línea de tendencia dominante, ¿ok? De hecho, fíjate, se forma con el mínimo de abril y con el mínimo de noviembre, y eso hubiese indicado en diciembre este movimiento alcista súper fuerte, y aquí cuando el precio cae en el mes de abril, aún no confirma la tendencia bajista y recién la confirma cuando rompe la media móvil de 200 periodos, pero también rompe la línea de tendencia y es cuando realmente inicia la tendencia bajista, y fíjense que desde ese punto el precio cae aproximadamente unos 690 pips antes de comenzar a repuntar un poco, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, es una doble confirmación que se puede utilizar. Bien, esta es una media móvil simple, Marco. Bien, las medias móviles exponenciales, yo sé que se utilizan bastante, yo sé que suavizan un poco los movimientos porque le dan más peso a los últimos datos. ¿Para qué? Para que cuando aparece una vela muy grande no ensucie tanto la media móvil por mucho tiempo. Pero en este caso creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque en un gráfico diario, si aparece un dato extremo, tiende a ser menos extremo que si lo mides en marcos de tiempo más cortos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que básicamente te podría decir. Creo que se hace innecesario. Y no, Ricardo, no necesariamente es una regla general. Bien. Ricardo pregunta, ¿podríamos decir que siempre que rompe una línea de tendencia de largo plazo o media móvil, el precio generalmente regresa a ella? No necesariamente. Porque fíjate que acá, por ejemplo, cuando rompió esta media móvil y rompió esta línea de tendencia, de hecho lo hizo con un gap bastante fuerte, y claro, aquí volvió.
Pero cuando rompe esta segunda línea de tendencia, que es cuando yo te decía, a lo mejor esta le va a dar más confianza a muchos, aquí jamás vuelve. O sea, si alguien aquí decía, ah, mira, rompió, voy a irme en corto para ver cuando vuelva la media móvil, todavía estaría perdiendo. Ya, acuérdate que aquí ni siquiera estamos hablando de zonas de ingreso al mercado. Aquí estamos hablando de tendencias, o sea, de en qué dirección tú vas a orientar tus trades. Luego de eso, tú puedes utilizar otros filtros para poder identificar zonas de entrada. ¿Ya? Pero, insisto, un principio básico, ¿cuál es? Operar siempre a favor de la tendencia general del mercado. O sea, cuando busques oportunidades, independientemente de cuáles sean los filtros, trata de buscar oportunidades que vayan a favor de la tendencia general del mercado. O sea, no vendas si la tendencia es alcista y no compres si la tendencia es bajista. Esa sería una forma simple, ¿ok? Muy simple de evaluar oportunidades. ¿Bien? Entonces, ojo, porque acuérdenlo, estamos hablando de entrada simplemente de identificar tendencias. Entonces, estas son dos formas que habitualmente se combinan muy bien. Ahora, hay otra forma y que de pronto ayuda sobre todo con la velocidad, que es la de no utilizar la media móvil de 200 periodos, sino que utilizar dos medias móviles. ¿Cuáles son esas medias móviles? La media móvil de 50 periodos y la media móvil de 100 periodos. ¿Por qué? Porque básicamente cumplen la misma función, pero la media móvil de 100 y la de 200 son más rápidas. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a avisar un poco antes en base al cruce de las medias y en base al cuadrante en el cual se ubica el precio. Por ejemplo, aquí hay un cruce alcista de las medias móviles de 50 y de 100, ¿ya? Por acá me refiero, lo cual implica que está anticipando tendencia alcista. El precio pasa por sobre las medias y después de eso rompe las líneas de tendencia. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se está dando? Ya rompió las líneas de tendencia, ya rompió las dos medias, falta solo que entre ellas se crucen y de esa manera estarían enviando una señal alcista muy sólida. Bien, entonces, por ejemplo, acá, imagínate, estas medias móviles aquí te pudieron haber avisado varios días antes que la media móvil de 200 periodos, como lo vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera en la cual ustedes pueden identificar tendencias macro de manera muy sencilla. ¿Ok? Muy, muy sencilla. Creo que esta incluso es una forma mejor si la combinan con acción del precio que simplemente el utilizar la media móvil de 200 periodos. Ya, eso es lo que yo les podría comentar. Y por otra parte, bien, hay una forma un poco más sofisticada de identificar tendencias, pero creo que aquí se necesita tiempo de práctica y un poco de lectura también, que es en base al sentimiento del mercado. Bien, yo no sé si ustedes conocen algún indicador de sentimiento, bien, pero por ejemplo, hay páginas que a veces lo publican en vivo, hay algunos brokers que también los tienen incorporados en sus plataformas de inversión. Bien, de aquí, por ejemplo, hay una visión de sentimiento de mercado. Bien, y quiero que nos enfoquemos, por ejemplo, en el euro con respecto al dólar americano. Bien, donde, como ustedes pueden apreciar, aquí les están dando información sobre cuál es la proporción de traders que están en posiciones cortas y en posiciones largas, o sea, que están comprados y vendidos. Por ejemplo, aquí el 36% de los traders está comprado, el 64% de los traders está vendido, ¿ya? Y eso es una señal mixta. Bien, por ejemplo, fíjense en esto. Aquí lo que les están diciendo es cuántos traders están en largo y cuántos traders están en corto. Y fíjense en esto. Cuando predominan los traders que están aguantando posiciones de compra, ¿qué es lo que está haciendo el mercado? Cayendo. ¿Ya? Y cuando en este caso hay un privilegio de traders vendiendo en comparación a los que están comprando, el mercado está subiendo. ¿Ok? Habitualmente los indicadores de sentimiento son indicadores contrarios.
¿Ya? Normalmente cuando el mercado se carga mucho en un lado, esto quiere decir que los traders están especulando y que de cierta manera el mercado debiese en algún momento tender a equilibrarse. Por ejemplo, en el oro, el 87% de los trades que están abiertos en el oro son trades en largo. Y fíjense cómo viene el oro, ¿ok? A lo largo del último tiempo. Bien, a lo largo del último tiempo, el oro, desde enero prácticamente, viene cayendo con muy pocas pausas. Y sin embargo, la mayoría de los traders en el oro está comprando. Este fenómeno se da porque los traders tratan de comprar cuando el mercado cae, tratando de buscar, de cierta manera, un óptimo matemático. Bien, o sea, de comprar en el mínimo, 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 mínimo y de vender en el máximo, bien, más alto que se pueda. Entonces los traders comienzan a especular con instrumentos que caen mucho y comienzan a especular también con instrumentos que suben mucho. Por ejemplo, el oro, como ha caído mucho, y la gente tiene esa percepción errada de que como ha caído mucho, tiene que repuntar, comienzan todos a acumular posiciones de compra. Y cuando el oro sigue cayendo, ¿qué es lo que le pasa a esos compradores? ¿Alguien sabe lo que le pasa a esos compradores cuando el oro sigue su tendencia? Porque, ojo, esto no es volumen, ¿ya? Esto no es volumen. Estos son traders. Bien, cuando el mercado sigue su tendencia, esos traders que están comprando cierran sus posiciones, ya sea con stop loss, con margin call, o se dan cuenta de que se equivocaron y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me salgo. ¿Y qué es lo que se genera cuando una posición de compra se cierra? Se genera una venta. Entonces, cuando este 87% de traders que están largos salgan, ¿qué pasará en el mercado? El mercado cae con fuerza. O sea, cuando ustedes ven instrumentos muy desbalanceados como esto y ustedes están siguiendo tendencias, ese es un escenario ideal. ¿Por qué? Porque con este grado de desbalance lo que ustedes saben es que hay una buena probabilidad, nunca 100%, pero hay una buena probabilidad de que el mercado en algún momento sufra un desplome muy fuerte. ¿Ya? Y fíjense en el caso contrario. ¿Qué habíamos dicho recién del Standard Poor's? ¿Cuál es la tendencia del Standard Poor's? ¿Para dónde va el Standard Poor's? ¿Va para arriba? ¿Va para abajo? ¿Para dónde va el Standard Poor's? Va para arriba. Va para arriba y desde hace años. Años. O sea, una década prácticamente yo creo que he estado subiendo ya el Standard Poor's. Fíjense, desde febrero del 2009 que viene subiendo. No, en realidad marzo del 2009. O sea, cuando lleguemos a marzo del 2019, para lo cual nos falta mucho, son apenas 6 meses, se va a cumplir una década de movimiento alcista. Una década. ¿Ya? ¿Y qué es lo que están haciendo los traders? 71% está vendido, 29% está siguiendo la tendencia. Imagínense ustedes. ¿Cuál será la razón por la cual el 71% de los traders está vendido en el Standard Poor's? Su única excusa, ¿ya? Su única excusa debe ser, no, es que está muy alto y por eso estoy vendiendo. No es más que eso. Créanme, llevo casi 7 años en este mercado. Y cuando yo he llamado a traders, ustedes deben saber, la mayoría, yo hasta hace un mes estaba con un broker, ya hasta luego de emprender este nuevo proyecto, y tuve, no sé, yo creo fácilmente en esos años unas 10.000 horas de llamadas telefónicas, y cuando ustedes ven instrumentos con este desbalance, a veces a uno le causa curiosidad, y uno llama, por ejemplo, a una persona que está operando oro, y es parte de ese 87%. Yo le decía, oye, ¿por qué estás comprado en el oro? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu análisis? Y en ese 87% yo creo que un 90% de esa gente me decía, no, es que fíjate, desde enero que viene cayendo ha caído mucho y ya tiene que empezar a subir porque ha caído mucho. Y yo siempre les mostraba el Standard Poor's. Yo decía, oye, ¿tú te has dado cuenta que un instrumento financiero puede tener una tendencia 10 años, 9 años?
¿Te das cuenta de que todo tu capital se podría consumir antes de que esto regrese? O que tal vez nunca regrese. ¿Ya? Porque, por ejemplo, incluso si ahora hubiera una corrección brutal de 50%, de 3.000 va a pasar a 1.500. O sea, igual no va a llegar a valer 670 como valía en el año 2009. ¿Ok? Entonces, ojo, porque utilizar el sentimiento de mercado, de aprovechar las tendencias en instrumentos que tienen desbalances significativos, es una gran ventaja. ¿Ya? Es una gran ventaja. Y habitualmente se da. ¿Ok? Habitualmente se da. El Standard & Poor's, de hecho, si yo hago clic aquí en el Standard & Poor's y me le muestra el posicionamiento, fíjense, esto por años de años que ha venido con todo esto negativo, están todo el tiempo vendiendo, y el mercado sube. ¿Por qué? Porque es algo de la naturaleza humana. ¿A ustedes cuándo les gustaría tomar una compra? ¿En el mínimo? Por supuesto. Pero bueno, ¿cuál es el mínimo? ¿Y cuándo les gustaría vender? ¿En el máximo? Bueno, ¿cuándo es el máximo? El problema de la gente es que no tiende a esperar esas confirmaciones que nosotros comentábamos en el euro dólar. Ya, nosotros aquí, por ejemplo, estamos discutiendo las confirmaciones. Y cuando tú esperas una confirmación, ¿qué quiere decir? Que el primer impulso del mercado, por definición, es un hecho. No lo vas a poder tomar. Pero ahora, ¿eso está mal? ¿Está mal que a lo mejor se te escape ese primer movimiento? No, porque nadie puede ver el futuro. En rigor, nadie lo sabe. Por ende, esperar estas confirmaciones, bien, no es algo malo. Es algo que los va a proteger de no unirse a estos desbalances y realmente saber cuándo el mercado cambia de tendencia. ¿Ok? Entonces, utilicen indicadores de sentimiento. Ahora, los indicadores de sentimiento deben ser utilizados con ciertas compañías porque habitualmente las compañías entregan información sobre sus clientes. Si están operando con un broker que no tiene regulación o que tiene 20 clientes, esto va a ser demasiado volátil. Ya debe ser con un broker grande que tenga una base de clientes que sea importante para de esa manera realmente capturar balances o desbalances. Bien, así que bueno, esto es lo que les quería comentar. Como les dije en la introducción, esto es para poder identificar tendencias. Bien, esto no es, ¿ya? Para poder de cierta manera comenzar a comprar y vender. Ya después de esto ustedes tienen que encontrar zonas de ingreso al mercado y zonas de salida en base a los filtros que ustedes deseen. Bien, pero creo que el principio básico de operar a favor de la tendencia general del mercado nos va a ayudar muchísimo. Bien, recuerden, nos pueden enviar consultas en caso de que aún las tengan a info@educacionytrading.com y recuerden también seguirnos en Twitter, bien, a través de @jrojasfx me van a poder seguir y también a través de @jrodríguezfx van a poder seguir a mi compañero Joseba Rodríguez para de esa manera enterarse de cuáles son los seminarios que vienen a lo largo de los próximos días. ¿Ok? Así que, bueno, realmente espero que nos hayan podido acompañar durante esta semana, que hayamos agregado valor a su trading y nos estamos encontrando comenzando ya la próxima semana con normalidad y sin más interrupciones. Que tengan un muy buen fin de semana, nos estamos encontrando y muchas gracias.